Bueno, ciertamente a nivel nacional ha habido una reducción, de acuerdo a las mediciones que llevan en la Ciudad de México, del homicidio doloso fundamentalmente, ¿no? Eh, Eso es algo muy concreto y es muy importante. Lástima que no tengo aquí las estadísticas. Quisiera, René, que me preparen para la siguiente, tanto a nivel nacional como a nivel local. Las estadísticas porcentuales, porcentuales de cómo subió el delito de 2012, no, de 2006 hasta 2018. O sea, cómo se comportó y luego cómo se comportó del 18 a la fecha. Esto es muy importante porque luego hay quien dice, no, si sigue habiendo muchos homicidios. Sí, sigue habiendo, pero hay menos y ya no suben. Eso es muy importante. De 2006 hasta 2018 no dejó de incrementarse el porcentaje de homicidios dolosos en el país. Lástima que no tengo las estadísticas. Y de 2018 al 21 ya no subió, ahí se paró. ¿Sí? Y del 21 para el 2024 vino a la baja, vino a la baja. Y del 24 a la fecha, ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha incrementado esa tendencia a la disminución de los delitos. Y muy parecido eh, ha sido lo que ha pasado aquí en Cajeme. Igual, le voy a traer los porcentajes. ¿Cómo? No tengo los porcentajes de 2006 para acá, pero tengo de 2012 para acá más o menos. ¿Cómo a partir de ese año empezó a subir el homicidio doloso en Cajeme? 30%, 45%, 50%, 65%, 80%, 75%, 80%, 90%, 110%, ¿sí? Año con año. Y a partir del 21, que llegamos nosotros, ya no subió y de hecho empezó a bajar. ¿Sí? Hasta 2024, 31 de diciembre, traíamos ya una reducción del 55% respecto a cómo recibimos el 21. Y luego, en los últimos meses, hubo un ligero repunte, producto de la situación de Sinaloa. Hay una coincidencia entre lo que aquí empezó a repercutir, a moverse, una situación de confrontación entre grupos delincuenciales y sí nos pegó. Pero nunca, nunca al nivel de como estaba el 21. Y luego ya se ha ido estabilizando y ahorita ya de nueva cuenta retomamos la tendencia a la baja. ¿Sí? Entonces, ahorita en promedio, si juntamos todo, la reducción respecto al 21 es del 50%. Sigue habiendo actos criminales, sí, sigue habiendo, pero menos, 50% menos de como estaban en 2021, a como recibimos. Esto es muy importante. Y sí, voy a traer los porcentajes. Y voy a juntarlo con la tercera pregunta, porque la tercera pregunta tiene que ver también con la cuestión policíaca. Y aquí en Cajeme, en particular,
Ustedes vean las estadísticas, son tremendas. Hemos nosotros, en el trienio 21-24, y en lo que va de este nuevo trienio, son alrededor de 6 meses, 7 meses, cómo se han incrementado los decomisos de droga, por ejemplo. 1000%, 1200%, depende del tipo de droga. Se lo voy a mostrar, ya lo mostré una vez, pero se lo voy a volver a mostrar. ¿Sí? Los decomisos de armas, 600%, 400%, 600%, los decomisos de armas. Las detenciones, 100%, 150%, se han incrementado. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. O sea, no solamente ver cuántos homicidios ha habido, sino cuántos detenidos ha habido. Y ciertamente en los últimos días ha habido operativos muy importantes, muy importantes. Se han detenido a delincuentes generadores de violencia relevantes y a otros que han intentado actuar violentamente también se les ha detenido. Ha habido varias detenciones importantes en estos últimos 3, 4 días, por ejemplo, 5 días. Entonces sí, hay una acción muy fuerte, coordinada entre la policía, el ámbito federal, Sedena, Marina, Guardia Nacional, la estatal, AMIC y lo municipal. Hay una coordinación permanente y están combatiendo, golpeando a la delincuencia. Otro dato muy interesante es el incremento de cateos. Antes se cateaban, se hacían 3, 4 cateos al mes. Al mes. Y ahora se hacen 10, se hacen 7, 8, 10, 15 cateos a la semana. O más. No tengo el dato exacto, pero esto, claro, depende de la fiscalía, pero hay un incremento de cateos que es parte de las acciones coordinadas. Entonces, todo esto tiene que ver con esa reducción. Y, pues, este es el caso particular de Sonora, pero como ya lo decíamos hace un momento, en el ámbito nacional ha habido avances muy significativos también, ¿no? En cuanto a la reducción de la violencia. Ahora, los cambios en el gobierno del Estado, bueno, pues ahí son razones del gobernador, ¿no? Él tendrá sus razones. Hay una coincidencia del cambio del secretario de Seguridad Pública con la fuga de un delincuente, ¿no? Del penal de Hermosillo. No sé si sea la razón o algo tenga que ver o era algo ya decidido. Tengo entendido que era algo que ya se había estado viendo desde antes, días antes, pero no sé hasta dónde este evento de la fuga tuvo que ver en la decisión. Lo que sí les puedo decir que me parece que el capitán Braulio, no me acuerdo su apellido, es Martínez. El capitán Braulio Martínez es una muy buena persona. Lo conozco, es un buen elemento, muy disciplinado, muy comprometido con el proyecto incluso, o sea, es una gente seria y creo que va a ser muy, muy buen papel. Es lo que les podría decir en cuanto a los cambios, particularmente el más importante, más significativo, que es el de seguridad pública y bueno, son ajustes normales que se hacen en los gobiernos, ¿no? Yo mismo siempre estoy midiendo posibles ajustes y un día, por mañana anuncio uno, o pasado mañana anuncio otro. Eso puede suceder porque se hacen ajustes en los gabinetes. Pero creo yo que lo hace el gobernador pensando en mejorar la gobernabilidad, la eficiencia del gobierno y, por supuesto, pensando en atender y resolver las problemáticas para el bienestar de las y los sonorenses. Presidente, buen día.
Me hicieron llegar a la oficina algunas gráficas como evidencia de una denuncia sobre una invasión de una banqueta. Entonces, desde la administración pasada, usted ordenó un operativo con diversas instancias de aquí para lograr rescatar las banquetas. Y sí se logró. Rescataron todo lo alrededor de la laguna y varios sectores de la ciudad. A la entrada de Pueblo Yaqui se está construyendo como una tienda comercial. Ahorita está en construcción en la banqueta pública y las autoridades de seguridad pública dicen pues no podemos hacer nada porque parece ser que tiene permiso, pero ¿cómo va a tener permiso si es una banqueta pública y a la pura entrada de Pueblo Yaqui? Y hasta ahorita pues los vecinos, los quejosos, dicen que sí se va a hacer algo al respecto. Bueno, pues seré el portavoz y voy a informarle al presidente. A lo mejor alguien no le informa, le digo, pero sí hay un rescate, hay un operativo de liberar las banquetas públicas, le digo yo. A ver, Mario, Sí, presidente. me están diciendo aquí que se está construyendo una tienda comercial o algo así a la entrada de Pueblo Yaqui y que está invadiendo la construcción, está invadiendo las banquetas. ¿Qué sabes al respecto? No tengo la información ahorita a la mano, presidente, pero lo investigo y le hago saber de inmediato. Si ve el asunto, si ciertamente está invadiendo banqueta, suspendan la obra de inmediato. No vamos a autorizar ninguna obra que infrinja la normatividad. Eso es muy importante que quede claro. Así es, presidente. Bien, ahí te encargo. Yo le informo. Gracias. De hecho, le hice llegar algunas gráficas, me las solicitó el regidor Fernando González. Me dijo, eso está mal, Eduardo, dame las gráficas, voy a buscar la manera de detener esa obra, me dice. Pues yo desconozco de quién sea propiedad, le dije, pero tengo las gráficas, me las hacen llegar los ciudadanos, y como el presidente anda rescatando las banquetas públicas de algunos sectores, le digo, pues esta persona no sé quién le daría el permiso, porque está utilizando no material de madera, material de concreto, todo una obra grande. Ya vamos a ver el caso. Ya ahorita le di la instrucción a el secretario de Desarrollo Urbano. Hazme llegar aquí con René las fotos que tengas Okay. y yo me encargo de eso. Si hay una situación irregular, ten plena seguridad y dile a los vecinos que va a ser atendida y resuelta. De hecho, su secretario, Emanuel López Medrano, me solicitó, porque le dije, voy a mandar a René, dámelas a mí, me dijo, y Bueno, ya con eso. ahí Emanuel las tiene. Sí, correcto. Gracias. Buenos días a todos. Buenos Compañeros, días. alcalde, ¿cómo está? Yo, ahorita que estaba hablando de seguridad pública, le decía a la compañera, si quieres le pregunto para que no volver al tema de seguridad pública, pero nada más ahí comentarle, porque usted lo estaba precisando bien, el tema de los cambios que se están dando y precisamente en el contexto que están sucediendo. Pues yo sí quisiera conocer si el enfrentamiento que se registró ayer pudiera ser algo que a lo mejor en estas semanas se esté viendo como un efecto cucaracha de pues, los movimientos que ha habido a nivel estatal y la fuga de este generador de violencia, para que bueno pues la ciudadanía sepa en el contexto que pudieran estar sucediendo estos hechos, si eso es algo que ya lo tienen previsto que pudiera pasar. Quisiera conocer si es así que esto se está dando. Y la otra sería, alcalde, en el tema de la ExpoFest. Se están analizando 3 lugares, entre ellos pues el Pirizagasta, también ahí lo que es donde estaban los stands en el área de la antigua Expo, y también bueno lo que es la Arena Itzon. Saber cuánto dinero se va a destinar para infraestructura, porque hablamos de los 3 puntos que se requerirían, pues baños, electrificación y todo lo que implica, si va a ser un proyecto que va a salir con dinero de la administración,
municipal o va a ser un proyecto que se va a buscar o va a ser dinero de la iniciativa privada. Eso sería uno, porque desde que usted lo volvió a manifestar, pues como que despertó eso en la gente pues de que las ganas de que sí se haga, pero sí han salido diversas dudas, porque se menciona que en el antiguo lugar el que está en el Tomás Oros, que ahora es la nueva escuela de béisbol, que la CONADE lo anda dando a un particular, es lo que extraoficialmente me enteré, y también qué es lo que va a pasar con todas esas áreas de infraestructura que se tendrían. O sea, esa parte ya lo tienen contemplado, sería en el Tomás Oros Gaitán en caso de que lo quisieran hacer ahí, y si es en el caso del Piri Sagasta, va a haber una inversión, o si es el caso de la Arena Itson también, porque no es suficiente el estacionamiento de la parte de atrás de la Arena Itson, sino hay un terreno particular ahí enseguida. Entonces, como que volvió a resurgir el tema de la Expo, y si me puede pues especificar cómo le van a hacer en ese aspecto, serían esas dos cosas. Claro. Hasta ahorita, como van las cosas, lo más probable es que se haga en los terrenos de la antigua Expo. ¿Sí? Es probable. Ciertamente, también es probable que sea un particular el que tenga una parte de la operación de la administración de la Expo, y en todo caso, al parecer, ese lugar va a tener un costo como renta que va a pagar el particular. O sea, cualquier inversión que pueda hacer el ayuntamiento, le voy a decir, va a ser recuperable con ganancia. O sea, el ayuntamiento no va a invertir sin retorno. En todo caso, va a invertir con el retorno que la ley establece, que la normativa establece, y que se acuerden con los que estén interesados de alguna manera en realizar algún tipo de evento allí en el marco de la Expo. Entonces, de lo que se trata es que el ayuntamiento recupere recursos, tenga recursos que salgan de la Expo, para que los pueda destinar a través del patronato a obras de bienestar para la comunidad, principalmente lo que tenga que ver con el DIF, con deporte, entre otras cosas, pero principalmente. Pero cualquier inversión va a ser recuperable. No hay mayor inversión, pero sí es muy probable que se haga en ese lugar. Fecha en noviembre, principios de noviembre. No tengo presupuesto al respecto, pero como te digo, básicamente en todo caso la inversión va a ser por parte del particular o de los particulares que participen. Vamos a ver cómo sería ahí. Todavía estamos en proceso. No hay un presupuesto concreto, porque bueno, lo que más se lleva, lo que más implica gasto son los espectáculos, pero eso van a ser a cargo de particulares. Quiero decirles también que no estamos haciendo un contrato multianual, como se decía antes, es contrato año por año, para ver, depende cómo se den las cosas, cómo funcione, pues continuamos de esa manera, o hacemos ajustes, o cambiamos ¿no? O sea, es año por año. No, este no puede ser muy complicado. En el caso de lo que llaman, ¿cómo le llaman? La Feria del Pueblo, algo así. Así es. Teatro del Pueblo. En ese caso sería un particular, y luego probablemente haya otro particular para la parte de los artistas de renombre que también quieran venir, ¿no? Estamos viendo ahí la posibilidad de hacer ese tipo de eventos en el Palenque, ¿no? En las instalaciones del Palenque. Entonces estaríamos viendo ahí. El asunto es que si bien si se hace en el caso de lo que antes era la Expo, en los terrenos, ahí en el espacio, no vamos a poder usar lo que antes era el estadio de béisbol, ¿no? Eso sí quedaría restringido. Sin embargo, todo está en pláticas, ahorita todavía estamos en pláticas, vamos a ver qué tanto se avanza, pero esa sería la situación. Lo que sí queda claro es que queremos que se haga la Expo Fest Cajeme este año. Sí, yo creo que no sé si haya efecto cucaracha o no. Ha habido algunos eventos estos últimos 3, 4 días, donde por cierto ha habido detenidos.
ha habido detenidos, ha habido operativos muy importantes donde se ha detenido a los presuntos delincuentes. Lo que les puedo decir, en el caso particular de lo que pasó en Sinaloa, sí hubo una repercusión. En lo de si va a haber porque se jugó esta persona o no, todavía no tenemos elementos para dar una opinión al respecto. Esto ya está en manos de un lado de la MIC y por otro lado de la Fiscalía. Alcalde, buenos días. Aquí en Obregón, el juzgado séptimo en el mes de febrero concedió 9 amparos de 8 de personas y una empresa por asuntos que consideran cobros excesivos en el tema de los prediales. Esto pues señalan que rebasa el 5% que se aprobó por el presupuesto para este 2025. Están estos amparos, algunos incluso ya tienen resolución, según se nos dio a entender. Y también la razón de este tipo de cobros se dio a conocer que en la reciente sesión que tuvo la Comisión de Hacienda para revisar la cuenta pública, se debe estos cobros a un fallo, así lo dieron a conocer, en la tabla de valores para tomar en cuenta este tipo de cobros, que nos dé la información acerca de si nos puede detallar qué fallos se tienen en esta tabla de valores, porque a raíz de eso pues se justifican los amparos y pues lo que se va a hacer al respecto para tratar de evitar más amparos de este tipo, de esta clase. Y en otro tema, con los puntos de control que recientemente se nos han dado a conocer, que ya hay varios en coordinación con otras dependencias, en varios puntos de la ciudad, uno en el kilómetro 22, por ejemplo, de la carretera internacional. Pues primero que nada, el motivo de hacer este tipo de puntos de control y qué han encontrado en estos operativos que han realizado. Gracias. A ver, voy a empezar por los puntos de control para seguir con la tónica policíaca. Sí, se están haciendo estos operativos en distintos lugares y sí funcionan. De alguna manera, pues se hacen revisiones a algunos vehículos que se consideran probablemente sospechosos. Y más que nada también es el efecto que sepan los delincuentes que no están sueltos, que hay un trabajo, un operativo permanente, que hay controles y eso ayuda bastante. Entonces, hasta ahorita no ha habido ninguna cuestión que sea muy relevante en cuanto a lo que se ha detectado. Algún decomiso pequeño, eventualmente de 1, 2, 3, 4, 5 cargas ahí de alguna droga, pero han sido pocos los casos que se han detectado, pero más que nada es la percepción de que no estamos sueltos, que no están sueltos los delincuentes para que hagan lo que les pegue la gana, ¿no? Entonces, eso es lo que están haciendo los operativos, sí sirven, hacen recorridos por las colonias también, con drones y demás, ayudan bastante, ayudan a inhibir la delincuencia. Respecto a los prediales, quise dejarlo para la siguiente, al último, porque es importante. A ver, Cajeme es de los municipios de los de 100,000 habitantes para arriba, ¿no? Ya no sé cómo andan los de abajo. De los de 100,000 habitantes para arriba, no sé si sea el más, pero creo que probablemente sea el que tiene, sea el más barato, iba a decir, no, el que tiene un cobro prediales más bajo en el estado de Sonora. ¿Sí? Lo puedo demostrar. Si no es el que más, es de los que más favorecen al contribuyente. ¿Sí? Tablas muy por debajo de Hermosillo, por supuesto, pero también de otros municipios medianos a grandes. Cajeme está por debajo de la media estatal. En primer lugar, por lo tanto, es falso que se diga que son muy altos. ¿Sí? Lo que parece que es inequitativo e injusto es que un predial de la colonia la Cuauhtémoc
Cárdenas o la Machi López sea casi el mismo que el de la zona norte. Luego, tenemos un gran problema de recuperación de prediales, porque mucha gente no paga. ¿Sí? Hay más de 1.000 millones de pesos de adeudo de prediales. ¿Se imaginan todo lo que podríamos hacer con ese dinero? Y yo entiendo que la gente que menos tiene, a lo mejor puede tener dificultades para pagar el predial. Alguna gente. Para eso hay planes, se les escucha para llegar a un acuerdo. Pero lo que no entiendo ni acepto es que la gente que más tiene se niega a pagar prediales. Y no es la gente que menos tiene la que interpone demandas y busca amparos, porque no tiene dinero para andar buscando bufete de abogados que con ciertas argumentaciones, no voy a llamarle leguleyas porque no trae caso, ¿no? Sino argumentaciones legaloides, buscan favorecer el no pago de prediales. Porque esos prediales que tú dices se refieren a prediales de bienes inmuebles de alto valor comercial, de alto. ¿Sí? Y tampoco es justo que un juez otorgue un amparo, ¿sí? Y obligue al ayuntamiento a cobrarle el predial con el mínimo referente a un predial rural de Yucuribampo o de Tuzupobampo. O sea, ¿cómo vas a pagar? ¿Cómo va a pagar una gente con una propiedad en la zona norte o en un solar, un terreno en el área comercial? Por ejemplo, allí en el terreno que se ponen los circos por la Guerrero, ¿ah? Tendrá el mismo valor ese terreno que un terreno allá en Yucuribampo. ¿Es justo eso? La verdad me enoja, ¿eh? Me enoja que esa gente que tiene con qué pagar recurra a ese tipo de recursos para no contribuir al bienestar de nuestro municipio. Pero eso sí, algunos de ellos son los primeros en señalar que las calles tienen baches, que si los parques no se limpian, que si la seguridad pública, pero no contribuyen, pudiendo contribuir. Claro que sí, ahí están son 7, 8 demandas. Claro que los estamos apelando, todavía estamos en proceso, pero sí nos parece injusto que el juez dictamine que se les cobre el equivalente a lo que se cobra en un ejido, en una zona rural, que es mínimo. ¿Sí? O sea, es injusto y es contra los intereses de las y los cajemenses. Bueno, son particulares, me refiero, no a individuos. Son particulares, bueno, porque son o particulares dueños de un terreno o de una casa, o particulares dueños de una empresa, claro. No. Hasta ahorita, no, hay otras que se han parado. Hay otras, pero de lo que menciona ahorita, que mencionas ahí, esos 7, esa es la situación. ¿Sí? Pero sí, lo que sí es una constante es que quienes se amparan son contribuyentes con alto poder adquisitivo. ¿Sí? La gente pobre, la gente que no tiene, esa se ampara. Pero lo que hacemos en esos casos, acérquense, platicamos y acordamos un pago adecuado y justo. Pero acá no se vale. Presidente, Una pregunta como de la tabla de valores, si se tiene un error que el año pasado fue el presupuesto,
No, la tabla de valores no tiene un error. ¿Sí? Que quede claro eso, no es que tenga error. Lo que pasa es que la ley, la normatividad establece criterios muy generales. ¿Sí? Entonces, es allí donde se aprovechan, porque genera vacíos, y donde entonces buscan la manera de repudiar, de contradecir el cobro del predial. ¿Sí? No es que tenga errores, pero para evitar eso, ese tipo de argucias legales, esa es la palabra correcta, argucias legales, ya estamos trabajando en ello. Estamos haciendo una revisión de las tablas, detallándolas en todos los sentidos, como no lo tiene quizás ningún municipio en el país. Ahora, quiero decirles que esto no es únicamente propio de Cajeme, esto pasa en todo el país. En todo el país pasan este tipo de situaciones donde hay quienes se amparan y demás. Es una cuestión general. Pero estamos trabajando ya en una tabla rediseñada, pormenorizada, al detalle completo, para taparles todas las salidas que aprovechan por criterios más generales. O sea, no es que estén mal, simplemente son criterios que se hacen todos, ¿no? Hermosillo, Sabojoa, son los mismos criterios. ¿Sí? A las reglas, las tablas, las fórmulas, todo. Pero estamos trabajando en ello y vamos a tener un procedimiento muy riguroso para evitar ese tipo de vacíos o de recovecos legales que ellos aprovechan para no pagar prediales. Eso va a quedar totalmente así. Pero reitero, a mí sí me llama la atención que son gente que tiene dinero, mucho dinero, y que debe mucho dinero al ayuntamiento y no pagan, apoyados en argucias legales, pero sí son de los primeros a veces que señalan fallas, ¿no? Cuando lo que se requiere son recursos para atender la problemática de nuestro municipio para el bien de las y los cajemenses. Sí, adelante. Presidente, ayer se llevó a cabo pues el evento del Día de las Madres, un evento muy bonito, muy alegre, donde las señoras tuvieron, pues, gozaron de mucha alegría y mucha tranquilidad, cosa que en otros estados como Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, no se pudiera llevar a cabo. A lo que voy es lo siguiente. Estamos viendo videos de muchas camionetas armadas en el estado de Sinaloa, sobre todo también en Guanajuato, que transitan como Pedro por su casa y, es más, 10 camionetas, conté, y nadie dice nada. Las autoridades los dejan. No es posible que 10 camionetas llenas de sicarios y con armas de alto poder circulen por Mocorito, por Culiacán, por varios municipios del estado de Sinaloa y de otros estados, y que las autoridades federales no los puedan tranquilizar, por un lado. Por el otro, una periodista mujer acaba de entrevistar a la presidenta de Morena, y donde le hace ver ahí unas situaciones de sus parientes, y ella dice, no, mis parientes no, ellos no entran en ese renglón, y ella luego menciona que otros sí entran en ese renglón. Esa disparidad que hay ahorita con esa señorita licenciada, de que sus parientes no son y otros sí son, pues queremos saber quiénes sí son y quiénes no son en Morena. A ver. ¿Qué es? Te refieres al nepotismo, ¿no? Okay. ¿Qué es el nepotismo? La definición de nepotismo. ¿Sí? Nepotismo es cuando un funcionario, ¿sí?, contrata a familiares bajo su responsabilidad, subordinados, ¿sí?, por el solo hecho de ser familiares, sin ningún mérito. Punto. ¿Qué quiere decir esto? Que si un familiar, si alguien es presidente municipal y un familiar
se va a trabajar al Seguro Social, pues no es nepotismo. ¿Sí? Porque tampoco puedes coartar los derechos políticos y civiles de los ciudadanos. O sea, imagínate que tú llegues a ser un funcionario importante y porque tú llegas a ser un funcionario importante, ninguno de tus hijos o de tus hermanos o quien sea, pues va a poder trabajar en ninguna instancia de gobierno. Pues, ¿por qué? ¿Me explico? Lo que no se vale es que si tú eres director de una dependencia, contratas a tu hijo para que sea subordinado, para que sea subdirector contigo. Eso es nepotismo. Más que hay mucha confusión y mucha grilla en torno a esto. Otra cosa es que un funcionario electo, un diputado, un presidente municipal, un gobernador, lleve al salir de su puesto, deje a su esposa, a su hermano, a su tío, en el puesto que está dejando. Eso es lo que está sancionando, es lo que dice la ley y es lo que está sancionando Morena, ¿sí? Pero eso no quiere decir que un hermano tuyo o un tío pues no puede aspirar a algún puesto de elección popular que no sea el que tú estás dejando, por supuesto. ¿Me explico? Porque entonces estás vulnerando sus derechos políticos. Son derechos políticos constitucionales, ¿sí? Entonces, sí es importante ir aclarando, ¿no? Tú decías el caso de la presidenta, de Luisa María Alcalde. Bueno, Luisa María Alcalde es presidenta de Morena. Por eso, porque hay una grilla. Pero tiene una hermana que tiene un puesto en el gobierno federal. Pues esa hermana tiene ella tiene su propia trayectoria. O sea, no le puedes vulnerar su derecho. ¿Sí? O porque su mamá ha caminado con el proyecto toda su vida. Tiene su propia trayectoria, por su cuenta, yo la conozco abierta, ¿no? O sea, no se confunda, ¿sí? No se confunda lo que es nepotismo con todos los casos. Ahora, pueden darse, y se dan, por supuesto, y se han dado, y se dan casos donde alguien llega a ser candidato porque es amigo, o porque es hijo, o hermano de un político importante. Ah, bueno, pues eso está mal, eso está mal. Pero si ese personaje tiene su trayectoria, pues no se le puede acusar por eso. ¿Me explico? Mira, y voy a poner el caso. A mí hay quien me ha señalado nepotismo. Este es el gobierno menos nepotista en la historia de Cajeme. ¿Sí? Yo no tengo un solo familiar trabajando en este gobierno. El familiar, porque es mi cuñado, que estaba trabajando en Nova Paz, aquí en Cajeme, él no lo contraté, a él no lo contraté yo, ya estaba contratado. Y en ningún lado dice que si tú llegas a ser presidente municipal y hay algún pariente, lo vas a correr. Eso no es nepotismo. Nepotismo hubiera sido que yo lo hubiera contratado. Y sin embargo, a pesar de eso, él en su momento renunció cuando consideró que ya era el momento de renunciar para evitar problemas. ¿Sí? Pero en este gobierno no hay ni un solo familiar mío trabajando. Y luego hay quien señala, no, pues la esposa, mi esposa Patricia tiene su propia trayectoria. ¿Sí? Es una mujer capaz, brillante incluso. ¿Sí? Tiene su propia trayectoria, lleva por su cuenta, porque el gobernador la ha llamado y la ha ocupado. Es más, les puedo adelantar que desde el principio el gobernador se la quería llevar a Hermosillo, ¿sí? Allá al gabinete. Pero ella decidió quedarse aquí y por eso entró a Litesca, porque pues, quería quedarse aquí en Cajeme. Finalmente se va para allá porque el gobernador le habló otra vez y pues ya no podía decirle que no. Pero ella tiene su vida, su trayectoria, su historia, o sea, eso no es nepotismo. ¿Sí? Claro, entonces sí, hay que saber distinguir. Pero en principio, estrictamente el nepotismo es eso.
Nepotismo es cuando un funcionario contrata familiares subordinados, ¿sí? Sin tener el perfil. Ahora, si alguien trabaja, es director de Omapaz, en Cajeme, no va a poder un hijo o un familiar de él entrar al DIF, por ejemplo, o a desarrollo urbano. Sí, sí puede. Y eso no es nepotismo, porque no está bajo su jurisdicción, no es subordinado de él. Si no, pues tendríamos que correr a todos los parientes que hay aquí en el ayuntamiento. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en la normatividad, y va a estar interesante, ¿sí? Luego les voy a presentar ya el proyecto. Pues la información que tengo es que quiero verlo con ellos. Sí, yo pensé, porque he visto, ¿no? Y voy a hablar con ellos a ver qué están haciendo, pero por lo que veo no están haciendo nada. Voy a hablar con ellos porque sí tenemos que ver la situación allí de esas palmas, porque si están enfermas, lo más conveniente es retirarlas porque van a contaminar a las demás. Voy a verlo. Claro. Gracias.